¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, por seguir sintonizando esta señal a través de la página de Valora Radio. Muchas gracias también. Quiero agradecerles por sus oraciones, por sus mensajes, por todos los comentarios que nos hacen llegar tanto a través de la página como a través de Facebook. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerden que estamos a sus órdenes, estamos para servirles, ayudarles a conocer en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Pues vamos a empezar hoy con un tema muy especial, muy complicado para nuestra vida diaria. Y el tema es la necesidad de la iglesia. Este tema toma relevancia porque, para empezar, hay una gran cantidad de mal llamadas iglesias cristianas, ¿no? Cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo fundó una nada más. Eso que sí que quede muy claro, fundó una. Pero es importante hablar por qué era necesaria esta fundación de la iglesia, por qué nuestro Señor quiso crear dentro de su plan de salvación el de dejar una iglesia que perpetuara en el tiempo su sacrificio pascual que es de valor eterno. Es decir, cómo hacer llegar a todas las generaciones futuras los mismos dones de salvación que él había ya realizado allá por el primer siglo. Y por eso nace una cosa llamada iglesia. Y ese es el tema de hoy, hablar de la iglesia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es necesaria? Hay una gran cantidad de confusión con muchas ideas, muchos temas que se están tratando en la sociedad, en la cual tratan de reducirle a la iglesia su papel protagónico en el servicio de la salvación. Es decir, la iglesia tiene una función específica que cumplir, pero pareciera que nosotros no queramos que la cumpla. Y no solo nos oponemos a que lo cumpla, sino que tratamos de anunciar en ocasiones de que no es necesaria la iglesia, de que la iglesia es solo un agregado más, o que la iglesia es modificable y transformable a nuestro gusto. Otro de los gravísimos errores que se están planteando en nuestra sociedad actual. Pues el tema es ese, hablar de la iglesia. Y sobre todo desde una perspectiva que resulta chocante para muchas personas, pero que es una verdad de fe que debemos de defender todos y cada uno de los católicos. Y esta verdad de fe es, en latín la voy a decir porque es muy conocida así, es extra ecclesiam nulla salus. Esto significa, fuera de la iglesia no hay salvación. Importantísimo que se lo aprendan, importantísimo que lo recuerden todos los días de su vida. Fuera de la iglesia no hay salvación. Muchas personas toman esta frase y la malinterpretan, haciéndonos creer que la que salva es la iglesia, es decir, la institución como tal. Y no, sabemos perfectamente que no es así. El que salva es Cristo, claro que sí. Él es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, Cristo es el que salva. Pero para aspirar a esa salvación, Cristo dejó una serie de reglas, obviamente, acciones que tenemos que cumplir, empezando por la conversión, empezando por el asentimiento de fe, empezando por las obras, pero también con la integración a la iglesia. Es decir, si tú crees en Dios, no creas que ya te vas a salvar solo por creer en Dios, no. Hay que cumplir una serie de compromisos que se adquieren con esto que se llama conversión, con esto que se llama fe. Y uno de ellos es ser parte integral de la iglesia de Dios. Sabemos que nuestro Señor fundó una iglesia. Podemos leerlo en Mateo 16, 18, ¿no? Cuando establece sobre Pedro la fundación de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Kepa, sobre esta Kepa edificaré mi iglesia. Y que conste, lo dijo en singular, iglesia, no dijo iglesias, dijo iglesia, una sola. Pues bien, debemos entonces hacer un pequeño recorrido para reconocer cuál es esta verdadera iglesia. Punto número 1, ya habíamos tenido ese tema anteriormente, pero es bueno recordarlo. Sabemos que nuestro Dios fundó una iglesia. ¿Cuáles son los métodos o los mecanismos que podemos usar hoy en día para reconocer y saber cuál es esa iglesia que efectivamente fue fundada por nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, la primera opción, como ya les había dicho anteriormente, váyanse a la historia. ¿Cuál es la iglesia que ha estado presente a lo largo de 20 siglos? ¿Cuál es la iglesia que ha estado vigente en todo este periodo de tiempo, que tiene un verdadero historial
de acciones a partir del siglo I, sabemos que es la Iglesia Católica. Segundo, es la iglesia que fue fundada por Cristo sobre Pedro. No la fundó Pedro, no. La fundó Cristo, pero la fundó sobre Pedro. ¿Cuál es la iglesia hoy en día? Que sigue manteniendo esta sucesión apostólica desde Pedro hasta nosotros, la Iglesia Católica. Pues bien, ¿cuál es la iglesia que nos dio la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la iglesia que dice qué es lo que hay que creer y lo que no hay que creer? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la iglesia que tiene todos los sacramentos y las vías de salvación? La Iglesia Católica. No hay más, no nos hagamos, no hay que pensarle mucho. Lo que sí se requiere es una verdadera acción de voluntad de aceptar esta verdad y actuar en consecuencia. Y es ahí donde vamos a platicar en este tema, en ese actuar en consecuencia. Entonces vamos a tratar alguna serie de errores que se están proliferando en la sociedad actual y que hacen muy difícil identificar cuál es esta verdadera iglesia o cómo estar verdaderamente integrado a ello. Recordemos, fuera de la iglesia no hay salvación. Si ustedes no están en la iglesia de Jesucristo, en la verdadera, no van a lograr la salvación. No van a aspirar a los dones de la gracia, no van a poder aspirar a la salvación eterna, no van a poder aspirar a estar cara a cara con nuestro Dios en la visión beatífica. Necesitamos de la iglesia, es necesaria para salvarnos, ¿sí? No porque ella misma nos salve, sino porque es ahí donde están los medios para la salvación. Y ese va a ser el tema, ese recorrido que haremos de este tema de la salvación. Pues bien, hago una pequeña pausa para invitarlos todos y cada uno de ustedes a una conferencia que impartirá la señora Lupita Venegas con el tema Dios te ama, te comprende y te renueva. Va a ser el jueves 19 de abril a las 8 de la noche. Es en la capilla de San Daniel Comboni. Están todos cordialmente invitados. Repito la fecha, jueves 19 de abril a las 8 de la noche. Les voy a dar los números para los informes, es con la señora Cristi. Los teléfonos son 33 11 34 4903 y con la señorita Angie en la oficina, ese es el número de oficina, no es celular, es el 3620 81 91. Están todos cordialmente invitados, vale la pena escuchar las palabras que nos dice Lupita Venegas, es una persona muy preparada y que nos ayuda a encontrar a través de su testimonio, de sus palabras, de sus enseñanzas, un camino hacia Dios y sobre todo reconocer en Dios la gran misericordia y el gran amor que nos tiene. Pues bien, continuamos con el tema. La iglesia es necesaria para salvarse. Muy bien. Una cosa importante para reconocer a esta iglesia. La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles. Eso lo sabemos muy bien, sobre Pedro y los apóstoles, ¿sí? Desde ahí estamos viendo que nuestro Señor Dios instituye un grupo de personas bien definidas, seleccionadas por Él mismo, para que cumplan la misión que Él les ha encomendado. Esto tiene mucha relevancia porque lo que está sucediendo ahí con la institución de los 12, es decir, con los apóstoles, es darles a ellos la capacidad de continuar con la obra de Cristo, no porque ellos sean otros Cristos, no, sino porque Cristo les da su poder. Lo podemos ver en Juan 20:23, donde nuestro Señor les dice, reciban mi espíritu, es decir, reciban mis intenciones, reciban todo de mí, reciban mi fuerza, mi misión, reciban todo de mí, recíbanme a mí, y actuando como yo, vayan y cumplan la misión que les será encomendado. ¿Cuál es esa misión encomendada? Es muy variada, pero vamos a mencionar los más sencillos. El primero, vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones. Bautícenlos a todos. Perdonen los pecados. Si alguien está enfermo, acudan ante los presbíteros para que los ayuden y los sanen. Es decir, toda la labor sacerdotal va a ser realizada a través de los apóstoles y nace precisamente en estas fechas próximas en Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia es necesaria porque los apóstoles tenían que cumplir una misión, pero esa misión no iba a terminar con la muerte de los apóstoles, obviamente. Por eso es que dejaron sucesores, para que su misión pudiera permanecer a lo largo del tiempo. Por eso es que tenemos ya 2000 años, o más de 2000 años casi, con sacerdotes católicos que siguen cumpliendo con la misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es la de ir y llevar el evangelio, ir y llevar los medios de salvación, ir y llevar la misericordia a través del perdón de los pecados,
pero sobre todo a ir a llevarles a Cristo en persona. No olvidemos la última cena cuando nuestro Señor les encomienda: hagan esto en memoria mía. Esa es la institución del sacerdocio: actuar como verdaderos Cristos e ir al mundo a anunciar su evangelio y, sobre todo, a dar las gracias, a dar los medios de la salvación. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Cristo en persona, en la Sagrada Eucaristía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no hay iglesia, no hay sacramentos. Si no hay sacramentos, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, no hay salvación. Recordemos Juan 6, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Por lo tanto, la iglesia es necesaria. ¿Por qué? Porque administra los medios de salvación, administra los canales de la gracia, administra los sacramentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, la iglesia es necesaria porque la iglesia misma es el cuerpo de Cristo. Y esto requiere un poquito de reflexión. En el Evangelio, más bien en las cartas de Pablo, particularmente en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Con decir esto, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que Cristo es quien dirige y ordena a la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, para estar unidos a Cristo debemos formar parte de su cuerpo. Y este cuerpo se llama iglesia. Esta unión mística, este cuerpo místico, misterioso, por decirlo de alguna manera, de Cristo, es donde se dan la salvación. San Agustín lo denominaba el Cristo total, es decir, Cristo en persona y todos aquellos que se unen a Él en la esperanza de la fe y a través de la gracia divina se configuran a su persona. Y a través de la Eucaristía se configuran aún más a su persona, puesto que no solo su espíritu recibe a Dios, sino que también su cuerpo, su propia carne está formada e integrada por la carne y la sangre de Cristo. De tal manera que nuestro Señor Dios Padre, cuando nos ve, reconoce a su Hijo en nosotros. Por lo tanto, nos adopta como hijos suyos y nos lleva a la salvación. Para poder lograr esto, necesitamos estar en la iglesia de Dios, ahí donde recibimos la plenitud de la comunión con Cristo. Es decir, nos formamos como un solo cuerpo, como una unidad. Y nuestro Señor así lo dijo: pues Padre, este es mi deseo, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Santo Tomás definió a la iglesia como que Cristo y la iglesia son un cuerpo místico, una persona mística. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se ha donado de tal forma a la iglesia que la ha configurado a sí mismo, es decir, la ha unido a Él mismo. Si tú no estás unido a este cuerpo, no estás unido al cuerpo de Cristo. Y si no estás unido al cuerpo de Cristo, no te salvas, no lograrás la salvación. Y es un tema que debemos de considerar mucho. Últimamente, pareciera que nos da miedo o se nos hace políticamente incorrecto hablar de una realidad que se llama infierno. Y lo quiero decir de una manera muy clara: el infierno existe, es eterno y hay personas ahí. O sea, literalmente hay personas ya en el infierno, ¿sí? No solo están los demonios, no, también personas que a lo largo de su vida hicieron un rechazo formal a Dios. Por lo tanto, a la hora de su muerte, su decisión se respeta. Es decir, si tú no quieres estar con Dios, pues bien, voy a respetar tu decisión y te voy a mandar a un lugar donde no está Dios. Se llama infierno, ¿sí? Y existe. Es una realidad y debemos de retomar este concepto, esta realidad del infierno y anunciarla. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que pueden hacer de su vida como si Dios no existiera y como si el infierno no existiera. Debemos ser conscientes que el infierno existe y debemos ser conscientes de que no queremos llegar ahí. Y hay que anunciarlo, hay que decirlo. Así como hablamos de Dios y del cielo, también hay que hablar del infierno, ¿sí? De todos aquellos que rechazan formalmente a Dios. Y si ustedes no quieren caer ahí, bueno, pues hay una solución muy sencilla: únanse a la iglesia. Hay que estar unidos verdaderamente a la iglesia, no solo a través del sacramento del bautismo, que efectivamente nos integra a la iglesia, sino a través del sacramento de la confesión, porque cuando hemos pecado,
quedamos fuera de esa comunión plena con la iglesia. No desaparecemos de la iglesia por completo, pero sí nos aparta de ella. Y es a través de la confesión como podemos retomar esta unidad con la iglesia, y obviamente la plenitud se da con la Sagrada Eucaristía. Muy bien, muy bien. No podemos separar a Cristo de su cuerpo, es decir, de su iglesia. Son inseparables. ¿Por qué? Como lo dijo Santo Tomás, son una persona mística, son una unidad. Jesucristo habló de la iglesia como matrimonio, ¿lo recuerdan? Porque él mismo se hizo llamar el novio y a la iglesia la novia. Y el matrimonio cristiano, el matrimonio entre hombre y mujer, bueno, no hay otro, claramente es un reflejo de cómo Dios se une a su iglesia, ¿sí? Así como se da la unidad total, donde el esposo y la esposa forman una sola carne, una unidad, así Cristo forma una unidad con su iglesia. Es decir, ya no son dos personas, por decirlo así, ajenas una de la otra, sino que Cristo las integra a su cuerpo, las integra a Él, y en Él es que logramos la salvación. Y eso se llama iglesia, esa comunión y plenitud con nuestro Señor Dios. Muy bien. No se pueden separar, así como hablamos de un cuerpo, de que hay una cabeza y un cuerpo. Si tú separas la cabeza del cuerpo, ¿qué pasa? Pues se muere. Y no sucede con la iglesia. La iglesia no sucede eso, ¿sí? Si nosotros quisiéramos separar a Cristo de una iglesia y quererlo hacerlo difuso en una gran cantidad de sectas y de denominaciones cristianas que andan por ahí, pues entonces destruimos el concepto de la unidad. Y al destruir ese concepto de la unidad, creamos una falsa concepción de lo que es la comunión con Dios. La comunión con Dios no basta simplemente decir yo creo en Dios, no. La comunión de Dios no se limita a hacer una confesión como acepto al Señor mi Dios y ya soy salvo, no. Va muchísimo más allá, ¿sí? Debemos entender entonces que la iglesia está formada para dar continuidad a algo que nuestro Señor Jesucristo inauguró allá en el siglo I. Y todos formamos parte de eso y todos tenemos una misión que cumplir. ¿De acuerdo? La iglesia entonces no puede separarse, no puede separar a Cristo de su iglesia. Para estar en la iglesia de Cristo hay que tener a Cristo como cabeza y formar parte real y místicamente de su cuerpo. Muy bien, bien. Sabemos que la iglesia nace de la voluntad de Dios, no nace de otro lado, ¿sí? No es una creación humana. Pero la voluntad de Dios fue fundar una. Y sin embargo, si nosotros salimos a la calle y recorremos algunas cuadras, podremos encontrar algunas mal llamadas iglesias cristianas, ¿no? No son iglesia, no son la verdadera iglesia de Dios. Hay que decirlo con toda claridad y no es por crear controversia. Pero si alguno de ustedes está pensando que ustedes pueden estar en la iglesia que sea, reunirse donde sea, congregarse en cualquier lugar, pues créanme que estarán cometiendo un gravísimo error. Estarán cometiendo un acto de apostasía, de renunciar a la verdadera fe. Debemos de recordar, nuestro Señor fundó una iglesia, la fundó sobre los apóstoles y le ha dado continuidad a lo largo de 2000 años y dejó en esa iglesia a su Espíritu Santo para que le diera vida y para que les recordara todo lo que tenían que ir anunciando. Si ustedes se van a otro lado, pues no van a recibir eso, van a recibir enseñanzas muy bonitas, van a recibir nuevos amigos, van a recibir un montón de cosas, pero no van a recibir la salvación, no van a recibir la gracia santificante y obviamente no van a recibir a Cristo Eucaristía. Y donde no está Cristo, no hay salvación. ¿Ok? Bien. Hay muchas personas que están realizando un grito al mundo en las que dicen que sí acepto a Jesús, pero no acepto a la iglesia. Dicen Jesucristo sí, iglesia no. Hay otros que dicen creo en Dios, pero no creo en los curas. Una cantidad de frases ahí que son muy comunes en nuestro entorno social. Hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿sí? Para empezar, no podemos decir Jesús sí, iglesia no, porque son una unidad. Lo acabamos de decir, Jesucristo y su iglesia son un cuerpo. Jesucristo y su iglesia es el novio y la novia. Son una unidad, no podemos separarlas. Si queremos separar a Jesucristo de su iglesia, tenemos entonces una iglesia muerta. Si nosotros queremos decir Jesucristo sí, iglesia no, estamos en una iglesia muerta porque hemos separado la cabeza del cuerpo. No se puede hacer eso, no puedes rechazar a la iglesia que Cristo fundó. Vaya, y lo voy a decir de una manera muy sencilla.
Hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí hay que creer en Él, pero también hay que creerle a Él. Es decir, no basta creer que existe, hay que creer lo que nos dijo. Es decir, son dos cosas diferentes. No podemos hacer una separación de conceptos, no podemos separar a Cristo de sus palabras, no podemos separar a Cristo de sus enviados, no podemos separar a Cristo de sus sacramentos, no podemos separar a Cristo de las acciones en las cuales nos ha encomendado. Si yo creo en Jesucristo, tengo que seguirle como Él quiere que le siga, donde Él quiere que le siga, no donde tú quieras. Yo no puedo escoger iglesia y decir, aquí estoy más a gusto, aquí voy a seguir a Cristo. No, eso no es opcional. Jesucristo no dijo, que quiere ir en pos de mí, que escoja alguna cruz y me siga. No dijo eso. Jesucristo dijo, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. El que quiere ir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. Es decir, tú no vas a poder las condiciones en las cuales quieres seguir a Dios. Tú no lo vas a hacer. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo fue muy claro y dijo, el que quiera ir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. Es decir, no quieras cumplir tu propia voluntad por encima de la mía. Hay que renunciar a nosotros mismos. Y entonces resulta que el estar en la iglesia de Dios, en la verdadera iglesia de Dios, no es opcional. No es si quieres o no quieres. ¿Sí? La estancia, la permanencia, la comunión en la iglesia de Dios es una obligación de todos y cada uno de nosotros que hemos dicho en algún momento de nuestra vida, creo en ti, Señor Jesús. Si ustedes dicen eso, automáticamente tienen que cumplir con lo que Él nos ha dicho. No podemos estar optando por escoger a ver cuál iglesia me conviene más, cuál está más cerquita de mi casa, cuál me hablan más bonito, cuál me dan botana después del culto. Es decir, no vamos a la iglesia para eso, no vamos a la iglesia a socializar, vamos a la iglesia a estar en comunión con Dios, estar en comunión con los hermanos. A eso vamos a la iglesia, al templo, para hacer comunión con Cristo, recibir los sacramentos, estar en gracia y en amistad con Él, para que el día de mañana podremos lograr la salvación. Si ustedes van a otro lugar donde no hay nada de eso, pues les van a enseñar muchas cosas de Dios, sí, algunas bien, algunas mal, ¿sí? Pero no van a obtener la salvación. No van a obtener los dones divinos que Dios ha designado a través de su iglesia. Por eso es importante y necesaria la iglesia, porque solo ella es capaz de administrar la gracia de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, por lo menos la gracia de Dios a través de sus medios sensibles y visibles, los sacramentos. ¿Sí? Recordemos que eso es un sacramento. Es una realidad visible, es un acto visible de una realidad invisible. Es decir, lo que dicen que sucede cuando te aplican un sacramento, cuando recibes un sacramento, realmente sucede en lo espiritual. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Y la iglesia es aquello que por naturaleza es Cristo. Y lo voy a decir de esta manera. Jesucristo es Dios por naturaleza, pero ha comunicado las gracias divinas a través de la iglesia. Nuestro Señor Dios es la plenitud total, lo que ha recibido por la plenitud de su ser, de ser hijo de Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre, nos hace partícipes con su encarnación de esos mismos destinos, de esa misma realidad. Y él que fue un hijo por la generación del Padre, como lo decimos en el credo, ¿sí? Consubstancial al Padre, esta naturaleza, esta realidad, nos la transmite a nosotros a través de la adopción filial, a través del bautismo. Esta realidad entonces, conformarnos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos hace unirnos a la iglesia. ¿De acuerdo? Bien. Decimos constantemente que la iglesia es santa. Pero si vamos a cualquier templo católico, veremos que adentro hay personas que han robado, personas que a lo mejor han matado, personas que dicen mentiras, personas que tienen problemas con pecados de gula, de lujuria, envidiosos, soberbios. Es decir, la iglesia es santa, pero está llena de pecadores. Y para eso es la iglesia, para congregar en los pecadores en aquel que sí es santo. La iglesia es santa no por nosotros, por Dios, porque Dios la fundó y porque Él es santo. Nosotros somos pecadores, somos imperfectos, pero Dios no. Y esta institución tiene su fundamento y su validez en Dios, por lo tanto es santa de nacimiento, es santa por aquel que la ha fundado, aunque nosotros no lo seamos. Podemos aspirar a la santidad, claro, a través de los sacramentos, a través de la gracia divina, ¿sí? Por eso es que debemos de decir que la iglesia
Es un hospital de santos, es un hospital para los pecadores y también es un museo de santos, porque ahí están en la unidad con la iglesia todos aquellos que han logrado la salvación. Así que si alguien le dice, es que en la iglesia van puros pecadores, pues claro, porque es la verdadera iglesia de Dios, y si en algún lugar se nos puede dar el perdón de los pecados y quitarnos un poco eso de pecadores, es ahí, en la iglesia católica. Así que no se asusten si el padrecito que está ahí es muy pecador, si mi vecino que está ahí es muy pecador, si el que está en la banca de un lado es muy pecador. No, todos somos pecadores, todos. Por lo tanto, la iglesia no recibe la santidad por esta congregación de pecadores, la recibe porque esta congregación está en la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Es en Él en el cual recibimos la santidad y en la cual recibimos también la naturaleza de Dios. Participamos de la naturaleza de Dios y solo así lograremos salvarnos el día de mañana. Es decir, el día de mañana Dios, cuando nos ve, nos reconozca como parte de Él, como parte de su cuerpo místico, entonces dirá, pasa a la casa de mi Padre. Y el Padre nos reconocerá. ¿Por qué? Porque estamos configurados a su propio Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, y eso solo se logra en un lugar, en la iglesia católica. En ningún otro más lo van a poder lograr. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos que la iglesia, pues su origen tiene a través de un designio de Dios. Él decidió fundarla, ¿sí? Eso que quede claro, no fue decisión nuestra. Él la decidió fundarla. Está fundada por Cristo, está asistida y vivificada por el Espíritu Santo y logrará su consumación hasta el final de los tiempos, aunque ya, desde ya, se hace presente el reino de Dios a través de la acción de la iglesia. Muy bien. Su misión, anunciar el reino de Dios e instaurarlo donde pueda, en las formas que pueda. Es decir, llevar la gracia de Dios a todas las personas y llevar su palabra. Sabemos que es un misterio. Primero que nada porque esta iglesia es humana y es divina. Y vamos a poner que hay 4 componentes básicos en la iglesia. El primero es Cristo, obviamente. ¿Sí? Jesucristo nuestro Señor, que Él la configura, la conforma, la establece, la funda. Es decir, pero también hay 3 niveles de personas. Los santos que ya están en el cielo, es decir, la iglesia triunfante. Los santos que ya están en el purgatorio, es la iglesia purgante, que están en el proceso ya de santificación plena y de acceso al cielo. Y nosotros, la iglesia que está en el caminar hacia la salvación, la iglesia peregrina. Como podemos ver, la iglesia trasciende los límites visibles de este mundo. La iglesia de Dios no solo está ubicada en la tierra, no solo está ubicada en los templos, también está ya en el cielo. Es decir, la Santa Iglesia de Dios ha trascendido la materia, ha trascendido el plano material. Muchas personas creen que la iglesia está delimitada solo a la tierra. No, está en el cielo. Y como formamos una sola iglesia, una sola comunión, formamos esta comunión con los santos en el cielo, con los santos en el purgatorio y con nosotros. Por eso es de que podemos interceder unos por otros. No hay distinción ahí. Los que están en el cielo pueden interceder por nosotros. Y los que estamos aquí podemos interceder por los que están en el purgatorio. Es decir, somos una iglesia, una unidad, un solo cuerpo. Y no podemos limitar el cuerpo de Cristo solo a la tierra. ¿Sí? Entonces, es un misterio, porque esta iglesia trasciende los límites visibles de nuestra realidad material. ¿Ok? Muy bien. Sabemos que es un sacramento universal de salvación. ¿Qué significa esto? Porque es el instrumento que Dios ha elegido para que la salvación llegue a todos los hombres. Es decir, Jesucristo no vino solo al mundo a dar un anuncio, a dejarnos un mensaje bonito para que todo aquel que quiera adoptarlo ya está salvo. No, dejó una iglesia encargada de realizar toda una misión, toda la labor de ir al mundo entero y anunciarlo y bautizar a las personas. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. No solo hablaban de Dios, practicaban las obras de la religión propia que estaba fundada en Cristo. Su culto, sus oraciones, sus horarios, la misa, la Eucaristía, la oración de unos por otros, el perdón de los pecados. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando las personas acudían ante los apóstoles para recibir el perdón de los pecados. Podemos verlo como los apóstoles iban a las comunidades que ya estaban bautizadas, iban a llevarles el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. La iglesia es necesaria para poder lograr esta salvación. Obviamente esta iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Sabemos que toda la enseñanza del Antiguo Testamento nos habla de los judíos como el pueblo de Dios.
Y este pueblo de Dios, los judíos, son una prefigura, es decir, una antesala a lo que será la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde las limitaciones de la sangre o de la raza sobrepasan, ¿sí?, a la realidad de la iglesia. Es decir, ya no estamos delimitados solo por ser de raza judía los que podemos aspirar a formar parte del cuerpo de Dios, no, ahora es todo el mundo. Lo que tenían el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo tiene ahora la Iglesia Universal para todo el mundo a través de la Iglesia Católica. Muy bien. Es esposa, ya lo había dicho, Jesucristo se define a sí mismo como el esposo y a la Iglesia como la esposa. Y si leemos el Génesis veremos que son una sola carne, son una unidad, son inseparables totalmente de Dios. También la Iglesia es el templo del Espíritu Santo y aquí viene algo muy importante. La vida de la iglesia es vivida de dos formas diferentes, pero a la vez complementarias. Una es la vivencia en el templo, vamos a llamarlo así, ¿sí? Es decir, toda la obra litúrgica que sucede en nuestros templos, toda la acción de la Santísima Misa, las oraciones, la liturgia de las horas, el anuncio de la palabra, las confesiones, las primeras comuniones, etcétera. Todos estos eventos son vivificados por el Espíritu Santo porque conceden la gracia de Dios. Pero también nosotros, al salir del templo y estando en gracia de Dios, obviamente, seguimos manteniendo esta unidad con la iglesia. Tendemos a confundir templo con iglesia, no. La iglesia somos todos los que estamos unidos en Cristo, pero verdaderamente unidos, no solo de palabra. Entonces, cuando nosotros salimos de ahí, salimos de la Santa Misa, que es el envío precisamente a vivir esta comunión con Dios y hacer el anuncio del Evangelio, es cuando también podemos vivir esta segunda dimensión de la iglesia, que es en la iglesia en la intimidad. En la intimidad, es decir, en mi relación como hijo con Dios Padre, en mi relación como hermano con nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esto es a través de la vivificación que nos da el Espíritu Santo al formar parte de nosotros, que nos convierte en verdaderos templos de Él. Es decir, reside real y verdaderamente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando estamos en la gracia de Dios. ¿Cuáles son los atributos de la iglesia? Son 4, los decimos fácil en el credo, así es que es fácil recordarlos. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Una, porque pues, Jesucristo fundó solo una iglesia, no fundó miles. Una iglesia, nada más una. Y Él la fundó, y la fundó perfectamente bien fundada. No necesita que nadie venga a fundar nuevas iglesias. No necesitamos que nadie venga a decirle que Jesucristo fue muy malo al no saber fundar una iglesia, que ellos tengan que fundar una nueva iglesia que es mejor que la que fundó Cristo. Porque eso es lo que dicen todos aquellos que han fundado una iglesia cristiana, entre comillas, iglesia cristiana. Cristo fundó una iglesia, y lo voy a repetir mucho para que se grabe en cada uno de nosotros estas palabras. Una, no miles, una. Y esta unidad es visible y espiritual. Es santa porque Jesucristo la fundó y porque a través de ella se confieren los sacramentos, la gracia de Dios. ¿La gracia está presente en la iglesia? Sí. Ahí está presente la iglesia. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque nuestro Señor, Dios, sí es perfecto. Es católica, es decir, es universal. Y esta universalidad significa no solo por todo el mundo, sino por todos los tiempos, incluso antes de Cristo. Todos los santos antes de Cristo, todos los santos después de Cristo y todos los que estamos en este mundo, que estamos en gracia de Dios y que estamos en comunidad y en unión con Dios, somos una sola iglesia. ¿Sí? Una, y es una iglesia universal y nos une la santidad de Dios y obviamente es apostólica. ¿Qué significa apostólica? Que cumple la misión que Dios les ha encomendado a los apóstoles, y esta misión no caducó con la muerte de San Juan, con la muerte del último apóstol, no caduca. ¿Por qué? Porque existen una cosa llamada sucesores. Son aquellos que dan continuidad a la labor de los apóstoles en el mundo a través de los tiempos. Y a través de su acción se hace perpetua la acción de nuestro Señor Jesucristo en su en la Santa Cruz, es decir, su misterio pascual. Estos dones quedan perpetuados en la historia del hombre a través de la acción de los sacerdotes, de los obispos, de los diáconos, que a través de ellos se confiere este misterio a los seres humanos. Principalmente hablemos de la Eucaristía, la misa.
Si no hubiera sacerdotes no hay misa, y si no hay misa no hay Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso transmitirse al hombre bajo las especies del pan y el vino. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nosotros no le vamos a poner condiciones ni andarlo cuestionando. ¿Por qué? Así lo decidió Él, y de esta manera es que nos conformamos a Él. Por lo tanto, como decía al principio, hay que creerle a Cristo. ¿Sí? No solo creer en Él, también hay que creer lo que nos ha dicho. Y no podemos olvidar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta muy difícil de responder. ¿Quiénes pertenecen verdaderamente a la iglesia? Constantemente nos dicen que la iglesia somos todos. Todos los que estamos bautizados, o todos los que creemos que Jesucristo es Dios, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de conceptos ahí. Lo que sí podemos decir es que efectivamente todos los que hemos sido bautizados formamos parte de la iglesia, pero no todos forman parte de la iglesia en plenitud. ¿Todos los bautizados forman parte de la iglesia? Sí. ¿Todos están en una comunión perfecta con la iglesia por el simple hecho de estar bautizados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay personas que al cometer un pecado no quedan fuera de la iglesia, pero sí quedan de alguna manera separados un poco de ella, o se puede decir, no están en esa plenitud de comunión. Siguen siendo parte de la iglesia, sí, pero no están en esa comunión plena. Y si mueren en ese estado, no logran la salvación. Por lo tanto, podemos hablar de que hay dos formas de ver a la iglesia. La iglesia en plenitud, que son los santos que están en el cielo, los santos que están en el purgatorio, y los peregrinos que están en gracia de Dios. Esos forman parte de la iglesia en plenitud. Es decir, aquellos que están en la gracia de Dios, que están en amistad con Dios. Todos ellos forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque están conformados a Cristo. Hay unos que no están unidos en plenitud a esta iglesia, son aquellos que han sido bautizados, pero que a lo largo de su vida con sus acciones se han separado de la iglesia. Ejemplo, los pecadores, los excomulgados, ¿sí? O aquellos que han rechazado de alguna manera directa la pertenencia a la iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente está otra parte que son aquellos que ni siquiera han recibido el bautismo, pero esas personas no podemos hablar de plenitud o de no plenitud en la unidad con Cristo. No podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque existe un concepto muy importante que debemos analizar. Al principio dije, y lo sigo diciendo, y los dogmas de fe lo dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero existen muchas personas que no han tenido acceso a los medios de salvación. Pongo un ejemplo. Todos los aztecas, todos los indígenas aztecas que fallecieron antes de la llegada de Hernán Cortés. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Estas personas nunca escucharon hablar de Jesucristo, ni tenían la forma de poder conocer a Jesucristo. Esas personas, por el simple hecho de su realidad histórica y geográfica, ¿quedaron condenados? La respuesta es no. Y es aquí donde pareciera que se rompe este dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo es posible que se haya podido salvar un indígena azteca, vamos a ponerlo, del siglo XIV, antes de que llegara Cortés? ¿Cómo es posible que un azteca pueda salvarse? Por una cosa llamada ignorancia no culpable o ignorancia no vencible. Es decir, yo no conozco a Cristo porque no tengo manera de conocerlo. Todas estas personas, incluso en tiempos actuales, todas estas personas, si son buenas en sus acciones, en sus pensamientos, si son personas que vivieron con congruencia con lo que creían, son personas que vivían del amor, que evitaban el pecado, que evitaban hacer el mal, vamos a ponerlo así, y que de alguna manera buscaban realmente a Dios, ¿pueden lograr la salvación? Claro que sí, sí la pueden lograr. Un azteca, ¿sí? ¿Un musulmán en nuestros días puede salvarse? Sí. ¿Se va a salvar siendo musulmán? No. Ese es el detalle. No se va a salvar por ser musulmán. Se va a salvar por ser buena persona, igual que un azteca en el siglo XIV. Es decir, San Pablo lo habló de una manera muy clara. Todos aquellos que tienen la ley serán salvados conforme a la ley. Pero aquellos que no tienen la ley serán salvados según cumplan con la ley natural que está inscrita en sus corazones. Si alguna persona
no tenía manera de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de tener acceso a los medios de salvación, que es la iglesia, pero vivía de una manera íntegra la ley natural, es decir, una buena persona, y buscaba verdaderamente agradar a Dios para el día de mañana estar con Él, ¿puede lograr la salvación? Sí, pero la va a lograr no por ser musulmán, no por ser azteca, no por ser budista o lo que sea, no. La va a salvar porque nuestro Señor Jesucristo lo integra a su cuerpo. Esto significa que lo integra a la iglesia por medios desconocidos para nosotros. Es decir, no lo hace a través de un bautismo con agua, como lo hacemos nosotros. Pero Dios puede hacerlo, puede integrar a la iglesia, a todo aquel que de verdad lo busca. Y esto no implica bajo ninguna circunstancia que se rompa el dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación, pero todos aquellos que no son católicos y que logran la salvación, la logran porque han sido integrados por Dios a la iglesia católica, porque forman parte de la iglesia católica, aunque ellos mismos no lo sepan. Todas esas personas están integradas a la iglesia católica, a pesar de no conocerla, a pesar de no haber recibido un bautismo, por ejemplo, o a través de algún otro medio, pero están integrados a la iglesia, forman parte del cuerpo místico de Cristo, por lo tanto, logran la salvación dentro de la iglesia católica, en comunión con la iglesia católica, aunque ellos no lo sepan. Por lo tanto, la iglesia trasciende a los mismos límites visibles que nosotros podemos establecer. Es decir, nosotros no podemos decir con total certeza quién está dentro o fuera de la iglesia. Si nosotros vemos a un indígena o algún aborigen en Australia, por ejemplo, no podemos decir, él se va a condenar porque no ha sido bautizado, no lo podemos saber. Porque esa persona, si no tiene manera de conocer a Cristo y vive la ley natural, nuestro Señor Jesucristo lo integra a su iglesia y desde la iglesia es salvado. Esto lo platicó, lo enseñó Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Cuando hablaba del bautismo de deseo. Y son aquellas personas que de haber conocido a Cristo de una manera verdadera, habrían optado por bautizarse e integrarse a la iglesia. Y eso solo Dios lo conoce, y lo conoce a través del cumplimiento de la ley natural de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, la iglesia de Dios trasciende nuestros límites visibles, pero nadie se salva fuera de ella. Es decir, nadie se salva si no es católico, aunque ni siquiera sepan muchas personas que son católicos. Nosotros que sí lo sabemos, tenemos la doble obligación, no solo de anunciarla, sino también de anunciarla con nuestras obras, con nuestro cumplimiento, dar un testimonio real de que pertenecemos a la iglesia de Dios. Santiago fue muy claro cuando lo dijo. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Es decir, debemos dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios y de que formamos parte de su iglesia a través de las palabras y a través de los actos. Eso es lo que San Pablo llamaba trabajar con temor y temblor por la salvación, mantener esta congruencia de vida y de fe para ser salvos el día de mañana. Otro detalle importante, muchas personas hablan de que hay que renovar la iglesia. Sí, hay que renovarla, la iglesia se renueva en cada misa, ¿sí? Pero renovar, no confundirlo con refundar. No hay que volver a fundar iglesias, no hay que volverla a fundar, no, ya está fundada. Y hay que renovarla, sí, hay que renovarla en todos y cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones. No significa desaparecerla para hacer una nueva, no. No significa crearnos doctrinas nuevas a cada rato tampoco. Es decir, la renovación de la iglesia se da desde la iglesia, desde su interior y sin necesidad de refundarla. No, no hay que caer en eso. Hay que renovarla en nuestros actos. Ahora, hay una frase que quiero aprovechar estos últimos minutos para aclararla. Hay una frase que circula por internet que hace mucho daño a las personas. Y dice esto, fíjense lo que dice. La Biblia enseña lo que la iglesia debe de enseñar. De entrada pareciera que es correcta. Es decir, la iglesia no puede enseñar nada que no esté en la Biblia. Cierto, es verdad, la iglesia no puede anunciar nada que no esté en las Sagradas Escrituras, de manera implícita o explícita, eso es verdad. Pero resulta que esta frase de que la Biblia dice lo que la iglesia debe enseñar es falsa. ¿Por qué? Porque no es la Biblia la que dice qué va a enseñar la iglesia, lo dice Cristo. No confundir palabra
con Biblia. ¿La Biblia es palabra de Dios? Sí, pero la palabra de Dios es Cristo. Cuando nosotros leamos en la Escritura la palabra, está hablando de Cristo, no está hablando de los escritos en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, crear esta distinción. Por lo tanto, lo que la iglesia enseña es lo que Cristo le dijo que enseñara. Y la iglesia reconoció el mensaje de Cristo que ya había recibido desde el siglo I, lo reconoció en algunos escritos, y a esos escritos los denominó Biblia. ¿Ok? Es la iglesia la que dijo que era lo que debería de contener las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el depósito de la fe, es decir, la iglesia tiene la palabra de Dios. Y al ver la palabra de Dios reflejada en esos escritos, dijo, estos escritos sí son palabra de Dios, los voy a integrar en un canon bíblico. Por lo tanto, es la iglesia la que dijo que es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoció en ellas lo que ya les había enseñado Jesucristo directamente. Entonces, no confundirse con estas frasecitas, ¿sí?, medio extrañas ahí, que nos hacen pensar de que la Biblia está por encima de la iglesia. Hay que tener cuidado. No. Lo único que está por encima de la iglesia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se llama Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Y la iglesia está al servicio de la palabra, es decir, al servicio de Dios y de Dios en los hermanos. ¿Ok? No queramos convertir a la Sagrada Escritura, que es sagrada y que es palabra de Dios, claro, no queramos convertirla en un ídolo, donde ella sea la autoridad. No, la autoridad es la iglesia, porque la autoridad recibida en la iglesia la recibió de Cristo. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en ese detalle. Muy bien. Y recordemos que la iglesia está al servicio de la palabra, y la encargada de ir y a enseñar la sabiduría de Dios a los seres humanos, la encargada de hacer eso es la iglesia. Eso está en Efesios 3:10. ¿De acuerdo? Otro detalle importante, ¿la iglesia no salva por sí misma? No. Pero en ella es donde Cristo realiza su obra salvadora, a través de los sacramentos, a través de esta unidad y comunión con Él. ¿De acuerdo? ¿Cualquier iglesia es la misma? No, por supuesto que no. Hay una gran diferencia entre la iglesia católica y todas las demás, y es que la iglesia católica fue fundada por Dios. Las demás fue fundada por hombres, por lo tanto no hay nada de igual en ellas, aunque ellos hayan robado principalmente nuestra Biblia y la hayan interpretado a su antojo, pero no, cualquier iglesia no es lo mismo, solo hay una verdadera y solo en ella te vas a salvar, ¿sí? Como le decía, no basta con creer y ya, hay que trabajar por nuestra salvación. Y trabajar con nuestra salvación implica vivir los sacramentos, vivir la comunión de la iglesia, creer en Cristo y creerle a Cristo. Hacer las cosas que Él nos ha encomendado que hagamos. Y una de esas es unas palabras de Pedro. Sométanse a los presbíteros. Importantísimo. Tú no puedes vivir separado de Dios, tú no puedes vivir separado de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo mismo ha establecido para que en ella tú puedas recibir su palabra, su cuerpo, su sangre. Y sobre todo, su misericordia. Solo en la Iglesia Católica recibes todo esto. ¿Por qué? Porque es la que fue fundada por Cristo, para que en ella prevalezcan todos los medios de salvación, la plenitud de los medios de salvación. Así que si tú te has alejado de la iglesia, te invito, regresa a ella, porque de verdad queremos que te salves, de verdad queremos que vivas en la comunión con Cristo y recibas todas las gracias divinas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Le mando un saludo muy cordial a todos a ustedes que nos han estado escuchando y leyendo a través de las redes sociales. Agradezco infinitamente que me hagan posible esto que estamos haciendo aquí, que es anunciar la palabra de Dios dentro de nuestras propias capacidades y nuestros propios tiempos. De verdad les agradezco infinitamente que me hayan dado esta oportunidad. No me queda más que despedirme de ustedes. Gracias, esperamos verlos el próximo lunes. Que Dios los bendiga y me encomiendo a sus oraciones. Hasta luego y muchas gracias.